estás? Hey, ¿Qué tal? Pinto, un placer. ¿Qué tal, bro? Mucho ¿Cómo va gusto. todo? Todo muy bien, Qué gracias. bueno. Bien. Me encanta conocerte. He escuchado mucho de ti. Gracias, gracias. Te stalkeé por todas las redes sociales. Lo sé todo acerca de ti. Los murales me parecieron fascinantes, los murales que vi haciendo en la escuela, en Sí, la sí, comunidad de tu barrio. compartimos con Mario y su grupo la idea de arte no es un privilegio de los ricos, es un derecho humano. Sí. Y por esa razón me encantan las aves, por la libertad, la diversidad y los procesos migratorios, básicamente. En eso se une mucho tu trabajo y el mío, porque Sí. mi trabajo también es, a mí me gustan las aves porque son libres, porque son bellas. ¿Cómo pasó lo de los pájaros contigo? Y lo de los pájaros pasó porque yo estaba buscando algo que me conectara. Yo un poco cuando comencé a vivir en Nueva York, estaba como muy en el aire, como un pájaro. Un pájaro. Estaba muy en el aire y estaba como buscando cómo mi trabajo se traducía, cómo era mi posición. Yo antes de vivir en Nueva York no era latino. Sí. Y cuando comencé a vivir en Nueva York comencé a ser latino. Te pusieron en la misma canasta. Me pusieron en la misma canasta que todo el mundo de México para abajo. Sí, sí. Entonces... Bueno, todos somos mexicanos. O sea. sí. Entonces comencé a ver cómo mi trabajo se traducía, cómo las cosas que me interesaban y cómo yo seguía conectado con Colombia, cómo mi trabajo seguía conectado y cómo conectaba Colombia con Nueva York. Y eso es lo que los pájaros hacen. Las aves son el mejor ejemplo para hablar sobre migración, sobre diversidad, sobre libertad. Y creo que es una proyección personal como inmigrante. Claro. La celebración de lo bello de Brooklyn, en este caso, es su diversidad. Claro. Diversidad cultural, diversidad étnica, racial. Claro. De género, es increíble. Hay cuarto para cada cosa. Sí. Cuando todo se vuelve homogéneo, creo que las culturas se mueren. Claro. Entonces, Te esta hago es una una celebración pregunta. cultural. ¿Te gusta hablar de política? Es imposible no hablar de política en este momento. Y no, indudablemente trabajos como el tuyo de los pájaros de Brooklyn y los pájaros migratorios, o sea, tienen su línea, su columna vertebral es las migraciones migratorias latinoamericanas. Hablas de reciclaje y hablas de los pájaros, hablas del conservacionismo de los pájaros, hablas de la conservación del medio ambiente, pero hablas de las migraciones latinoamericanas. Sí, Mi pregunta es, ¿te gusta hablar o qué opinas de la situación política actual? Hace 15 años, creo, alguien me preguntó si yo era un artista guatemalteco. Y yo dije, no, yo soy un artista, no soy un embajador. Pero por el clima político que estamos viviendo, es tiempo de trabajar. La comunidad latinoamericana tiene que trabajar juntos. Sí. Y me encantaría hacer un trabajo con pura mano de obra latinoamericana en ese Sería sentido. divino, porque tenemos que hacer, nuestra presencia tiene que ser sólida, no solo en el arte, en política. Ser bilingüe no es un impedimento, es una ventaja. O sea, Es una necesidad. para una comunidad que tiene una diversidad lingüística. Claro, O sea, es una necesidad. tenemos que celebrar esos colores y así, si tenemos esa actitud, yo creo que se va a manifestar en nuestro trabajo. Me encanta la idea de colaborar contigo. Usemos una buena imagen y pongo mi esfuerzo y podemos hacer un grupo, un buen equipo de trabajo. Claro, no, me emociona mucho, sobre todo el aprender el proceso de murales y de cómo construir murales. Será un honor. Ok, chévere. Ok.
Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. When I found out that DACA had been recited, I did not process a rational thought pattern to cope with what I was feeling. Anger, sadness, and uncertainty. My way of coping with tough situations is to get tougher with myself. I hopped on my bicycle the next day and decided to pedal as fast as I could to the farm I grew up in. Google Maps said it should have taken me 6 hours to arrive. I did it in 4 hours and 20 minutes. By the next day, instead of resting and relaxing my body, I decided to work on my motorcycle. I leaned over to release the bolt, and that motion gave way for my back to give up. I was paralyzed for 20 minutes on the floor with pain. It lasted for a couple of days, and just when I thought it had healed, the pain came back a week later. Sitting down, and suddenly I could not stand up, without excruciating pain coming from my back. These and many stories are the rippling effect of an administration that promotes fear and intimidation to us immigrants who simply want to provide a better living for our families and to this country. When the true kings are allowed to roam free, 1,000 magicians will arise from the land. Having heard Eleazar's heartbreaking story and how Movimiento Santuario was able to help him out of ICE detention is the hope and strength that we as immigrants have. We are the magicians rising to stand up against unwanted kings, kings that rule by imposing fear on communities and crippling our sacred value, family. We are all a family wanting to better itself in a country that promised freedom, security, and above else, the playground to dream. Divide and conquer is their heartless rhythm. Unification and compassion is ours. Entre la obsesión y el amor a vivir existe el revolucionario, cual quien pelea por la libertad y el sueño único de convivir en paz. Y posiblemente se mostrará que todo pasa por una razón. Y si vamos a ganar la dicotomía de esta vida, tendremos que mostrar la valentía a vivir. Viviremos sin miedo, sin miedo.
Hey, yeah, Maury. Hey, what's up, man? Thanks for coming in. Yeah, thanks How's for having me. Great. Ash told me Hey. about you, and thanks for stopping by. Yeah, It's my brother. How you doing, man? Hey, nice to Nice meet meeting you. Bueno, vamos a comenzar. Okay. Okay. Primero, ¿por qué estaba en el corte ese día? Yo venía de trabajar como a las 9 de la noche y al bajar del bus había demasiada gente y lamentablemente yo siento que fue un accidente. Rozó mi mano sobre la chica, sobre una parte de atrás. Obviamente puso sus acusaciones. ¿Ya estaba cerrado? Claro, ¿Ese día? Sí, ya, me parece ya era mi último día cruzando la calle y en ese mismo, como cuando he visto películas donde cuando secuestran a personas o así, me retrancaron en la pared, entonces yo vi al lado de mi hermano y yo asustado y él también, y él se preguntaba qué está pasando. Le dijo un agente de migración: estate atento en 1 hora porque te vamos a llamar. Pues yo siento que nos agredieron porque no deberían de tratarnos así. Después me metieron a un cuarto frío y me dijeron: aquí ahorita te vamos a hacer unas preguntas, pero ahorita va a ser como en 1 hora. Y dije: ok, está bien. Pero yo esa hora la sentí eterna. Y conforme iban pasando las horas, iban llegando más, iban agarrando. Y pues ya iba hablando y ¿cómo es que a ti te agarraron? No, es que a mí me agarraron. Yo iba caminando y me agarraron así como a mí. Yo entre mí pasaba, dije: esto no puede ser realidad, o sea, es un sueño, ¿qué está pasando? Todavía no hablaba con mi hermano. Pasaban 8 días y yo no tenía comunicación con mi familia. Y yo sin saber ni en dónde estaba yo, porque de ahí de Federal Plaza nos llevaron para New Jersey.
ahí en Hudson County. Pero yo ni sabía ni en dónde estaba yo. A los 15 días yo tuve comunicación con mi hermano. ¿Esa fue la primera vez? Primera vez que me dejaron hablar por teléfono. Yo cuando lo escuché me solté en llanto y puse a llorar y yo le dije que sí, que hiciera algo para que yo pudiera salir. Sí. Y me dijo, sí, no te preocupes, todo va a salir bien. Después que se cumplió el mes, no me aparecía mi corte. Pues en primera, como digo, la libertad es muy, muy importante. Yo recuerdo que tenía ahí una ventanita y yo era una ventanita de largo, será como 15 pulgadas por 3 de ancho. Cada noche, como los edificios pues prenden, y yo podía llover y decía yo por ahí andaba yo. Y a veces ni lo podía yo creer porque ahí encerrado estaba yo ahí en aquella celda. Hay personas adentro, pues sí, se suicidó una persona. La familia de aquella persona, al parecer le dijo a los de migración que no lo podían llevar porque él no estaba bien de su mente. Pero ellos ellos no les importa. Ellos lo agarraron y después de llegar ahí, creo que pues sí, se mató. No siempre hablaba con mi hermano, pero las veces que podía yo comunicarme con mi hermano, siempre me alentaba y me decía, no te desanimes, échale ganas. Él me trataba de animar y él me decía, no sé, haz ejercicio, piensa positivo, piensa que vas a salir. Llegó el día de corte. Mi hermano ya me había comentado que iban unas personas que que le había recomendado un amigo, que es de Nuevo Santuario. Sí. Ellos van a apoyarte, van a hacer como compañía, te van a hacer una compañía hacia ti. Y dije, bueno, sí, está bien. Y bueno, llegó el día de corte, me presenté y yo cuando vi, ya estaba en corte y yo vi pues muchas personas ahí, pero el juez ve todo el apoyo que a veces hay entre personas como el que hizo Nuevo Santuario. Y cuando me pasan a mí, el juez primero los saludó a los que fueron a apoyarme. Los saludó, les dijo que gracias por su presencia. Y yo cuando yo vi eso, yo pues sí como que dije, sí es una ayuda, es una fuerte ayuda porque él puede sentir que tú tienes que yo tengo apoyo, que yo no soy una persona como a lo mejor otras que han pasado, que han pasado por cárceles criminales. Yo cuando escuché que el abogado estaba diciendo de que, como que el juez le ponía tanto de dinero, $5,000 de fianza. Yo cuando escuché eso, yo entré y me dije, bueno, yo creo que sí me van a dar fianza. Un oficial de migración llamó mi nombre, Eliezer Peralta, ya va a agarrar sus cosas, o sí, sus papeles, lo que tiene, y va a salir. Y en ese momento se me quebrantaba el corazón porque todos los que estaban ahí adentro, en unas mesas redondas, todos aplaudiendo, todos diciendo, porque era como una fiesta que se hacía porque eran muy pocas personas las que podían salir. Era como que un triunfo, como un logro que para la comunidad, que alguien podría salir de ahí. Y yo con una persona una persona mexicano también, me estrechó, me abrazó y él me dijo, dice, si te vas, dice, no te olvides. Yo a la vez en ese momento
a veces sientes felicidad y sientes tristeza por las personas que todavía se quedan ahí. La libertad de poder otra vez mirar el sol, sentir el aire. Sí. Porque ahí es como que se asfixia uno ahí, como que no tiene uno. No puedes respirar. Sí, es muy duro estar ahí. ¿Te tiene más fuerza el día? Sí, mi hermano en el transcurso del camino de New Jersey para aquí a Brooklyn, bueno, siempre me venía diciendo, hermano, échale ganas, no lo tomes como algo malo que te haya pasado. Tú no estuviste ahí porque así que algo malo que hiciste, pero te va a ayudar tu proceso de vida conforme vayas creciendo, te va a ayudar esa experiencia que ya tuviste, te va a hacer más fuerte.